El reparto de la herencia familiar comenzó la mañana de Navidad. Fue entonces, entre regalos y sonrisas forzadas, cuando descubrí que mi marido tenía otra esposa e hijos, los herederos de la mitad de nuestro patrimonio y de todas sus mentiras. El aire olía a pino, a café recién hecho y a la cera caliente de las velas con aroma a canela que tanto me gustaban. Fuera, la escarcha cubría el jardín con un manto blanco y silencioso, pero dentro, el crepitar del fuego en la chimenea prometía un día de calor y refugio. Nuestros hijos Mateo y Sofía rasgaban el papel de regalo con la energía febril que solo la infancia y la Navidad pueden desatar. Mateo, con sus 14 años y su recién estrenado cinismo adolescente, intentaba disimular una sonrisa al abrir la caja de su nueva videoconsola. Sofía, de 8, chillaba de alegría con cada muñeca, con cada lazo deshecho. Yo los observaba desde el sofá, con una taza de café humeante entre las manos, sintiendo esa plenitud cálida y un poco melancólica que llega con los años. Javier, mi marido, estaba a mi lado. O al menos, su cuerpo estaba allí. Su mente parecía estar a kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de preocupaciones que no compartía conmigo. Llevaba días así, desde la muerte de su padre un mes atrás, tenso, con la mirada perdida y el móvil siempre en la mano, como si esperara una llamada que lo cambiaría todo. Lo achaqué al duelo, al estrés de gestionar el imperio que su padre había construido desde la nada. Le apreté la mano, buscando su mirada. Me la devolvió con una sonrisa fugaz, tan frágil que pareció romperse en el aire. La llegada del señor Garrido, el notario y viejo amigo de mi suegro, fue como un soplo de aire gélido que apaga las velas de un cumpleaños. Entró en el salón con su maletín de cuero, y una expresión tan solemne que silenció de golpe las risas de los niños. Su traje oscuro contrastaba violentamente con nuestros jerseys de lana con motivos navideños. La normalidad se había acabado. La hora de la verdad. La hora de abrir el testamento había llegado. Mandamos a los niños a su cuarto de juegos con la excusa de que los adultos tenían que hablar de cosas aburridas. Sofía se fue a regañadientes, arrastrando su nueva muñeca. Mateo nos lanzó una mirada suspicaz, como si supiera que el teatro de la familia feliz estaba a punto de cerrar el telón. Cuando se fueron, un silencio denso, casi palpable, se apoderó de la habitación. Solo se oía el crepitar de la leña y el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido al abuelo. El señor Garrido se sentó en el sillón frente a nosotros, abrió su maletín con parsimonia y extrajo una carpeta abultada. Se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y nos miró por encima de ellas. Como sabéis, comenzó con su voz grave y monótona, don Anselmo fue un hombre muy meticuloso. Dejó instrucciones muy claras para que su testamento fuera leído hoy, 25 de diciembre, en presencia de la familia directa. Mi mirada se cruzó con la de Javier. Él tragó saliva, sus nudillos blancos de apretar los reposabrazos del sofá. ¿Por qué estaba tan nervioso? Era solo un trámite. El notario comenzó a leer. Las primeras cláusulas eran predecibles. El reloj de oro para Mateo, como primogénito varón. Las joyas de la abuela para Sofía. Un legado para una prima lejana que cuidó de mi suegro en sus últimos años. Todo normal. Todo dentro de lo esperado. Asentía con la cabeza a cada punto, sintiendo una mezcla de tristeza por la ausencia de don Anselmo y de alivio porque el trámite avanzaba sin sorpresas. Qué ingenua fui. La voz del señor Garrido se volvió más formal, más impersonal, al llegar a la parte del patrimonio principal, la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias. El lenguaje se llenó de términos legales que apenas comprendía, pero el mensaje subyacente era claro. Todo se dividiría en dos partes exactamente iguales. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dos partes? Éramos nosotros. Javier era su único hijo. ¿Quién más había? La primera parte, continuó el notario, sin levantar la vista de los papeles, correspondiente al 50% del total de los bienes, pasará a ser propiedad de su único hijo reconocido don Javier Fuentes, y de su esposa doña Elena Garcés, en régimen de bienes gananciales. Respiré aliviada por un instante, pero la sensación duró poco. La pregunta seguía flotando en el aire, pesada y ominosa. ¿Y la segunda parte? Miré a Javier. Estaba pálido como el papel, con una fina capa de sudor en la frente a pesar del frío de la mañana. No me miraba. Tenía la vista fija en un punto indefinido de la alfombra, como si estuviera presenciando su propia ejecución. Se me heló la sangre. Algo iba terriblemente mal. Esto no era solo la lectura de un testamento, era otra cosa, algo oscuro y secreto que estaba a punto de salir a la luz y destrozarlo todo. El señor Garrido hizo una pausa dramática, como si se preparara para soltar la bomba. Luego, con la misma voz neutra, leyó la cláusula que cambiaría mi vida para siempre. La segunda parte correspondiente al otro 50% del patrimonio,
será destinada íntegramente a la segunda rama familiar de don Anselmo, hasta ahora mantenida en la más estricta confidencialidad por expreso deseo del testador. La mesa quedó en silencio. Segunda rama familiar, ¿qué significaba eso? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, buscando explicaciones lógicas. Quizás mi suegro tuvo un hermano desconocido. O un hijo de un primer matrimonio del que nunca nadie habló. Secretos de familia. Todas las familias los tienen. Pero la expresión de Javier no era la de alguien que descubre un secreto ajeno. Era la de alguien cuyo propio secreto está a punto de ser revelado. Javier, susurré apenas un hilo de voz. ¿De qué está hablando? ¿Qué segunda familia? Él no respondió. Siguió con la mirada perdida, como si se hubiera desconectado del mundo. Su silencio fue la respuesta más aterradora que podría haber imaginado. No era un secreto de su padre. Era suyo. El notario, ajeno o fingiendo ser ajeno a la tormenta que se estaba desatando entre nosotros, continuó su lectura, y entonces pronunció los nombres. Dicha mitad del patrimonio será legada a doña Laura Vargas y a los dos hijos habidos de su relación con don Javier Fuentes, Adrián Fuentes Vargas y Clara Fuentes Vargas. El mundo se detuvo. Cada palabra era un martillazo en mi cabeza. Laura Vargas. Adrián. Clara. Nombres extraños, desconocidos, que de repente estaban ligados al de mi marido, al de mis hijos, al mío. La taza de café tembló en mis manos y se derramó sobre mi regazo. El líquido caliente apenas me quemó. El frío que sentía por dentro era mucho más intenso. Miré a Javier, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero solo encontré la mirada de un culpable, de un hombre acorralado. Javier, ¿quién es esa gente?, pregunté, esta vez con una voz más firme, una voz que no reconocía como mía. Él levantó la cabeza por fin. Sus ojos estaban llenos de un pánico que nunca le había visto en 20 años de matrimonio. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un susurro ahogado. Elena, yo puedo explicarlo. No es lo que crees. Una frase tan vacía, tan cliché, que me provocó una náusea repentina. Fue el señor Garrido quien me dio el golpe de gracia, con la frialdad de un cirujano amputando un miembro. Sin mirarme, como si yo fuera un mero apéndice en la ecuación legal, aclaró el punto que mi cerebro se negaba a procesar. Doña Laura Vargas, su esposa. La palabra resonó en el silencio del salón. Esposa. No amante. No un error del pasado. Esposa. La misma palabra que me definía a mí. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El salón, mi casa, mi vida entera, de repente se sentía como un decorado de cartón a punto de desplomarse. 20 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida sobre lo que yo creía que era una base de amor y confianza. Todo era una mentira. Una mentira monumental, cuidadosamente construida, de la que yo era la última en enterarme. ¿Tu esposa?, logré articular. La palabra me quemaba en la boca, sabía a veneno. ¿Cómo es posible? Yo soy tu esposa. Mi voz se quebró al final, convirtiéndose en un sollozo ahogado. Javier se levantó, intentó acercarse a mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Elena, por favor, déjame que te lo explique, no aquí, no ahora. Pero el tiempo para las explicaciones a solas se había acabado. El notario impasible, continuó con su guión macabro. El testamento de don Anselmo es muy específico. Para evitar futuras disputas y asegurar una transición ordenada, estipuló que ambas partes debían estar presentes para la aceptación formal de la herencia. Me quedé mirándolo, sin entender. ¿Ambas partes? ¿Presentes? ¿Aquí? Javier se puso aún más pálido. Si es que eso era posible, Garrido no. Ahora no es el momento, suplicó, dirigiéndose al notario por primera vez, pero el hombre se encogió de hombros, como si su voluntad no tuviera nada que ver en el asunto. Son las instrucciones, Javier. Tu padre quería que todo se pusiera sobre la mesa hoy. Quería acabar con los secretos. Sentí una oleada de ira helada que me recorrió el cuerpo, desplazando al shock y al dolor. La ira me dio una claridad terrible. Mi suegro no solo sabía del engaño de su hijo, sino que lo había permitido, lo había financiado. Y su último acto en esta vida fue orquestar esta farsa cruel, esta humillación pública en mi propia casa el día de Navidad. No era un hombre meticuloso. Era un monstruo. Y su hijo era su digno heredero. Me levanté del sofá, temblando de rabia. Mi voz salió cortante, afilada como un cuchillo. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está tu otra familia? ¿En un piso en el centro? ¿En una casa en las afueras que pagabas con el dinero que yo creía que invertías en nuestro futuro? Cada pregunta era una acusación,
Un golpe. Él retrocedió, incapaz de responder. El señor Garrido miró su reloj de pulsera con un gesto que pretendía ser discreto pero que resultó obscenamente deliberado. De hecho, dijo, mirando hacia la puerta de entrada, les cité aquí a las 11. Para facilitar el encuentro y cumplir con los plazos que don Anselmo exigió. Levantó la vista y me miró directamente por primera vez, con una pizca de algo que podría haber sido lástima, pero que probablemente solo era incomodidad profesional. Deberían estar a punto de llegar. Y justo en ese instante, como si fuera la señal de un director de escena macabro que había calculado cada segundo de su obra, sonó el timbre. Un sonido claro, nítido y terrible que cortó el aire y se clavó en mi pecho. No era el cartero, no era un vecino deseando feliz Navidad. Era mi nueva realidad, llamando a la puerta. Era el final de mi vida tal y como la conocía, y el principio de una pesadilla de la que no sabía si podría despertar. El sonido del timbre fue una sentencia. Cada repique era un clavo más en el ataúd de la vida que había conocido. Javier se quedó inmóvil, una estatua de pánico. El señor Garrido, sin embargo, se mantuvo imperturbable, como si el drama ajeno fuera el pan de cada día en su profesión. Fui yo la que reaccionó, movida por un impulso de rabia y una necesidad desesperada de mirar a la cara la mentira que había destrozado mi mundo. Me dirigí a la puerta, pero la mano de Javier se cerró sobre mi brazo como un grillete. Elena, no. Espera, suplicó. Su voz era un susurro roto. Le aparté la mano con un gesto brusco, lleno de desprecio. Esperar a que Javier, a que nos traigan el champán para celebrar esta feliz reunión familiar. Mi sarcasmo era un escudo frágil contra el dolor que me desgarraba por dentro. Caminé hacia el recibidor con las piernas temblorosas, pero la espalda recta. Iba a enfrentarme a esto de pie. No les daría la satisfacción de verme derrumbada. No todavía. Cuando abrí la puerta, el aire frío de la mañana me golpeó en la cara. Y allí estaban. Una mujer de mi edad, quizás un par de años más joven, con el pelo oscuro y unos ojos grandes y serios que me analizaron de arriba abajo sin disimulo. A su lado, un chico adolescente, de la edad de Mateo, con el mismo pelo y la misma mirada seria de su madre, y una niña pequeña, que se escondía tímidamente tras las piernas de la mujer, aferrada a un oso de peluche. Eran una familia, una estampa perfecta que era una burla cruel de la mía. La mujer dio un paso al frente. Su ropa era elegante, un abrigo de cachemir gris que seguramente costaba una fortuna. Mi jersey navideño, que minutos antes me parecía tan acogedor, de repente me hizo sentir ridícula. Tú debes de ser Elena, dijo. Su voz era firme, controlada, sin un ápice de la vergüenza que yo habría esperado. Soy Laura Vargas. No extendió la mano. El gesto habría sido demasiado absurdo. Detrás de mí, oí los pasos de Javier y del notario. Javier se colocó a mi lado, sin atreverse a tocarme, su presencia una fuente de calor tóxico que me quemaba la piel. Laura, dijo, y su voz sonó extraña, como si el nombre le resultara ajeno en esa casa, en mi presencia. No deberíais haber venido así. Ella le lanzó una mirada que mezclaba reproche y complicidad, una mirada que hablaba de años de historia compartida, una historia de la que yo no formaba parte. Recibimos la citación del notario, Javier. Cumplimos con lo que se nos pidió. Su lógica era impecable y por eso mismo insoportable. Se giró hacia el señor Garrido, ignorándome por completo. Señor Garrido, supongo que podemos pasar. Hace frío aquí fuera. El notario asintió, abriéndoles paso como si fueran los dueños de la casa. Y en cierto modo, ahora lo eran. Entraron en mi salón, el salón donde mis hijos habían abierto sus regalos de Navidad esa misma mañana. Y lo profanaron con su sola presencia. La niña pequeña miró el árbol de Navidad con los ojos muy abiertos, llenos de asombro. Por un instante, solo vi a una niña inocente, y un dolor agudo, casi físico, me atravesó el pecho. Ella no tenía la culpa. Ninguno de esos niños la tenía. La culpa era del hombre que estaba a mi lado, el arquitecto de toda esta devastación. El silencio que siguió, fue peor que cualquier grito. Laura y sus hijos se sentaron en el sofá opuesto al mío, creando una simetría terrible. Dos familias, dos mundos, enfrentados por una herencia y un océano de mentiras. El señor Garrido carraspeó, dispuesto a continuar con su macabra tarea. Bien, ahora que estamos todos presentes, podemos proceder con la lectura de las cláusulas finales y la aceptación de los legados. No, dije. La palabra salió de mi boca con una fuerza que no sabía que poseía. Todas las miradas se clavaron en mí. No se va a leer nada más en mi casa,
No hasta que alguien me explique qué demonios está pasando. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, sino de una furia que crecía por segundos. Clavé mis ojos en Javier. Empieza a hablar, ahora. Javier tragó saliva, su rostro era una máscara de miseria. Elena, mi amor. El apelativo cariñoso fue tan fuera de lugar, tan insultante que sentí ganas de abofetearle. Lo que dijo el notario es verdad. Laura y yo, tenemos una relación desde hace muchos años. Adrián y Clara son mis hijos. Cada palabra era una confesión, una palada de tierra sobre mi tumba. ¿Una relación?, repetí, incrédula. El notario ha dicho que es tu esposa. ¿Cómo es eso posible, Javier? Estamos casados. Nos casamos hace 20 años. Mi voz se elevó, rompiendo la calma tensa del salón. Fue Laura quien respondió, con una tranquilidad que me heló la sangre. Nos casamos en Gibraltar hace 15 años. Javier me dijo que vuestro matrimonio era solo un acuerdo de negocios, una farsa para mantener las apariencias frente a su padre. Me dijo que llevabais años sin tener ninguna relación real. La miré atónita. El descaro, la frialdad con la que soltaba aquella sarta de mentiras me dejó sin aliento. ¿Un acuerdo de negocios? ¿Una farsa? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestras vacaciones? ¿Nuestras cenas de aniversario? ¿Las noches que habíamos pasado haciendo el amor? ¿Todo era una farsa? Miré a Javier, buscando desesperadamente que negara aquello, que la llamara mentirosa. Pero él no lo hizo. Simplemente bajó la cabeza, derrotado. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. Mientes, susurré. Él nunca habría dicho eso. Nosotros nos queríamos. La frase sonó patética incluso para mis propios oídos. Un eco de un pasado que acababa de ser borrado. Laura esbozó una sonrisa triste, casi compasiva, y eso fue lo que más me dolió. Quizás tú te lo creías. Pero él vivía conmigo. Celebraba los cumpleaños con nosotros. Pasaba la mitad de las semanas en nuestra casa. ¿De verdad nunca sospechaste nada? Todos esos viajes de negocios, esas reuniones hasta tarde. Cada pregunta era un dardo envenenado que daba en el blanco. Mi mente se inundó de recuerdos, de piezas de un rompecabezas que ahora encajaban de una forma monstruosa. Las ausencias, las llamadas misteriosas, el cansancio crónico que yo achacaba al estrés. La confianza ciega que le había profesado se convirtió de repente en la prueba de mi estupidez. Había sido una idiota. Una completa y absoluta idiota. La puerta del salón se abrió de repente y mi corazón dio un vuelco. Era Mateo. Se quedó parado en el umbral, con el ceño fruncido, mirando la escena con la desconfianza propia de su edad. Su mirada pasó de mí a Javier, y luego se detuvo en los desconocidos sentados en nuestro sofá. Se fijó en el chico Adrián, que le devolvió la mirada con una hostilidad silenciosa. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo. ¿Quién es esta gente? Nadie supo qué decir. El aire se podía cortar con un cuchillo. Javier palideció aún más, si cabe. Ver a sus dos hijos mayores en la misma habitación, mirándose como extraños, pareció romperle por fin. Mateo, hijo, vuelve a tu cuarto. Esto es una conversación de adultos. Pero Mateo no se movió. Había heredado mi terquedad. No, quiero saber qué está pasando. ¿Por qué está aquí el señor Garrido? ¿Y por qué está mamá llorando? Su voz, aunque intentaba sonar dura, tenía un matiz de miedo. Me levanté y fui hacia él, intentando protegerle de aquella sordidez. Cariño, no es nada, sube por favor. Pero él me apartó la mano del hombro, con la mirada fija en Javier. Papá, dímelo. Javier abrió la boca, pero las palabras no le salían. El silencio se alargaba, cargado de una tensión insoportable. Fue Laura, de nuevo, quien tomó las riendas, con una crueldad que disfrazaba de honestidad. Miró a Mateo directamente a los ojos. Somos la otra familia de tu padre. Yo soy su mujer, y ellos, dijo, señalando a sus hijos, son tus hermanos. El mundo se detuvo. Vi cómo la cara de mi hijo se descomponía, cómo la confusión daba paso a una incredulidad dolorosa y, finalmente, a la rabia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las tragó, apretando la mandíbula con fuerza. Miró a su padre, a ese hombre que hasta hacía unas horas era su héroe, con una expresión de puro desprecio. ¿Es verdad?, le espetó. Javier solo pudo asentir, mudo de vergüenza. Y ese simple gesto fue la traición definitiva para Mateo. Sin decir una palabra más, mi hijo se dio la vuelta y subió las escaleras corriendo. Oí el portazo de su habitación retumbar por toda la casa, un sonido que sentenció el fin de su infancia. Me volví hacia Laura, temblando de una rabia que nunca había sentido en mi vida. ¿Cómo te has atrevido? Sí sé. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa el día de Navidad?
Y a destrozar a mi hijo de esa manera. Ella se levantó, enfrentándose a mí. Por primera vez, vi un destello de emoción en sus ojos, pero no era arrepentimiento. Era desafío. Tus hijos iban a enterarse tarde o temprano. Don Anselmo lo quiso así. Quería que se acabaran las mentiras. Quizás deberías estarle agradecida. ¿Agradecida? Grité perdiendo el control. ¿Agradecida por esta humillación? ¿Por descubrir que mi vida entera ha sido una farsa? Sois unos monstruos. Tú, él y su padre. Mi mirada iba de Laura a Javier, que seguía paralizado, un espectador cobarde de la guerra que él mismo había provocado. Mi furia se centró entonces en el objeto de la disputa, en la razón por la que estaban todos allí. ¿El dinero? Escupí, mirando al notario. Todo esto es por el maldito dinero, ¿verdad? Pues ya lo tenéis. Os habéis quedado con la mitad de todo. Ahora, coged vuestra parte y largaos de mi vida y de mi casa. El señor Garrido se ajustó las gafas, impávido. Me temo que no es tan sencillo, doña Elena. El testamento establece una serie de condiciones para la gestión conjunta del patrimonio. La empresa familiar, por ejemplo, deberá ser codirigida por don Javier y doña Laura. Y esta propiedad, hizo una pausa revisando sus papeles. Esta propiedad, al estar incluida en el patrimonio principal, queda dividida en proindiviso. Legalmente, el 50% de esta casa pertenece ahora a doña Laura y a sus hijos. Sentí que el aire me faltaba. No era solo el dinero. No era solo la empresa. Era mi hogar. El lugar donde había criado a mis hijos, donde había construido mis recuerdos. Ahora tenía que compartirlo con ella. La idea era tan obscena, tan intolerable que me cejeó con acento agudo. No, dije, con una calma helada que asustó incluso a Javier, eso no va a pasar. No pienso compartir mi techo con esta mujer. Ni un solo día. Me giré hacia Laura, mi voz afilada como el cristal roto. Coge a tus hijos y sal de mi casa. Ahora mismo. Laura me sostuvo la mirada, desafiante. No me iré a ninguna parte. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú. No tienes ningún derecho, estallé. Esta es mi casa, la casa de mi familia. La única familia que él tenía hasta hoy. La discusión subió de tono, un cruce de acusaciones y reproches que llenaba el aire de veneno. Javier intentaba mediar, balbuceando palabras vacías como, calma, por favor, podemos arreglarlo, pero ninguna de las dos le hacíamos caso. Era una batalla entre ella y yo, por el territorio, por la dignidad, por los restos de la vida que él había dinamitado. Desesperada, avancé hacia ella, dispuesta a sacarla de allí a la fuerza si era necesario. He dicho que te vayas, fuera. Y entonces ocurrió la traición final, la que dolió más que la propia infidelidad. Javier se interpuso entre las dos, pero no para defenderme a mí. Se colocó delante de Laura, protegiéndola. Me miró, y en sus ojos ya no vi al hombre que amaba, sino a un extraño, un enemigo. Basta, Elena, dijo, y su voz fue dura, fría, una voz que nunca había usado conmigo. Me quedé paralizada, más por el tono que por las palabras. Él se giró un instante hacia Laura y sus hijos, que lo miraban con los ojos asustados. Tranquilos, les dijo, en un murmullo tranquilizador. No os vais a ir a ninguna parte. El contraste entre la dureza con la que me había hablado y la suavidad que les dedicó a ellos fue como una puñalada en el corazón. Luego, volvió a mirarme. Su rostro era una máscara de determinación sombría. Pronunció las palabras que sellaron mi destino, las palabras que demolieron el último pilar que sostenía mi mundo. Ellos se quedan. Esta casa también es suya ahora. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación me rompió en 1000 pedazos. Son mi familia, Elena, y voy a protegerlos. No dijo, también son mi familia. Dijo, son mi familia. En esa frase, en esa elección deliberada de palabras, me borró. Me convirtió en un obstáculo, en un problema a gestionar. En ese instante, delante de la mujer que había sido su amante y de los hijos que había tenido en secreto, Javier no solo confesó su traición. La eligió. La reafirmó. Me sentenció. El enemigo no era solo la mujer que había invadido mi casa, el verdadero enemigo era el hombre con el que había compartido mi vida. Y acababa de declararme la guerra. Las palabras de Javier cayeron en el salón como una sentencia de muerte. Son mi familia, Elena, y voy a protegerlos. No había rabia en su voz, ni siquiera pasión. Solo una determinación fría, la de un hombre que ha cruzado un puente, y ha decidido dinamitarlo a sus espaldas. En ese instante, el dolor que me había desgarrado se solidificó, convirtiéndose en algo duro y helado en mi interior.
El llanto se secó en mis ojos. La mujer destrozada que suplicaba explicaciones murió en ese preciso momento. Y de sus cenizas nació otra. Una que él no conocía. Me quedé mirándole, a él protegiendo a esa mujer, a sus hijos, en mi casa. El señor Garrido carraspeó. Incómodo, como si quisiera reanudar su guión. Le corté con una mirada tan afilada que el hombre retrocedió un paso. Luego, mi vista volvió a Javier. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma que venía de las profundidades de la ruina. De acuerdo, dije. La palabra flotó en el aire, tan inesperada que todos se quedaron en silencio. Javier frunció el ceño, confundido. Probablemente esperaba gritos, histeria, un melodrama que le permitiera sentirse como la víctima atrapada entre dos fuegos. No se lo iba a dar. De acuerdo, repetí. Protegerás a tu familia. Y yo protegeré a la mía. Mi mirada se desvió hacia la escalera, hacia el piso de arriba, donde estaban mis hijos, los únicos que importaban. Me giré y, sin decir una palabra más, comencé a subir las escaleras. Cada paso era deliberado, firme. Sentía sus ojos clavados en mi espalda, pero no me volví. Al llegar al rellano me detuve y miré hacia abajo. Todos seguían allí, una estampa grotesca en mi salón navideño. Podéis quedaros con la planta de abajo, anuncié, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. El piso de arriba es nuestro territorio. No os atreváis a cruzar esa línea. No era una petición, era una orden. Y luego, antes de desaparecer por el pasillo, añadí una última cosa, dirigida a Javier. Y busca un buen abogado. Vas a necesitarlo. Los días que siguieron fueron una guerra fría librada en los pasillos de mi propia casa. El olor a pino y canela fue sustituido por una tensión tan densa que se podía masticar. Laura intentó imponer su presencia desde el primer momento. Cambió los cojines del sofá por otros de un gusto horrible. Empezó a usar mi cocina, dejando un rastro de su perfume dulzón en el aire, un perfume que se me pegaba a la garganta. Cada encuentro era un pulso silencioso, una batalla de miradas por el control del territorio. Javier intentó hablar conmigo la primera noche. Me esperó en el pasillo de arriba cuando yo salía de darle las buenas noches a Sofía. Elena, tenemos que hablar. Esto es insostenible. Su rostro estaba demacrado, ojeroso. El peso de su doble vida le estaba pasando factura ahora que las dos mitades habían colisionado. Le miré como si fuera un insecto. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Javier. Hablarás con mi abogada. Intenté pasar de largo pero me bloqueó el paso. Por favor, han sido 15 años, no puedes simplemente borrarlo todo. Una risa amarga sin alegría escapó de mis labios. ¿Borrarlo? No, no pienso borrarlo. Pienso recordarlo cada día, Javier. Recordaré cada mentira, cada viaje de negocios que era una escapada con ella, cada vez que me dijiste, te quiero, mientras tenía su sabor en la boca. Lo usaré como combustible. Su rostro se descompuso. Esperaba lágrimas, y encontró acero. Yo ya no era esa mujer. La convivencia forzosa era un infierno. Sofía, demasiado pequeña para entender la complejidad, solo sabía que había una señora y unos niños extraños en casa. Le dije que eran familia lejana que se quedaría un tiempo. Una mentira piadosa que me sabía a ceniza en la boca. Pero Mateo lo sabía todo. Se encerró en su cuarto, saliendo solo para comer, y cuando lo hacía fulminaba a su padre y a los intrusos con la mirada. El héroe de su infancia se había convertido en un monstruo. Un día, la tensión explotó. Adrián, el hijo de Laura, intentó usar la videoconsola de Mateo. Mi hijo bajó las escaleras como una furia. No toques mis cosas, le gritó. Adrián, que era igual de altanero que su madre, le contestó con sorna. Mi padre también pagó por ella. Tengo tanto derecho como tú. Se enzarzaron en una pelea a empujones en mitad del salón. Javier y Laura corrieron a separarlos. Javier agarró a Mateo. Y Laura a Adrián. La imagen era devastadora, cada padre protegiendo a su hijo contra el otro. Mateo, discúlpate, ordenó Javier, sujetando a nuestro hijo por los brazos. Mateo se revolvió, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. No, él empezó. No quiero que estén aquí. Diles que se vayan. Su grito era un lamento que me partió el alma. Intervine, apartando a Javier de mi hijo con una fuerza que no sabía que tenía. No le toques, le espeté. Abracé a Mateo, protegiéndolo con mi cuerpo. Nadie va a disculparse. Adrián, no vuelvas a tocar nada que no sea tuyo. ¿Y tú? Dije, clavando mis ojos en Javier. No vuelvas a ponerle una mano encima a mi hijo para defender al suyo. ¿Te queda claro? La mesa quedó en silencio. Laura me miraba con odio. Javier, con una mezcla de miedo y resentimiento. La guerra había dejado de ser fría.
Esa misma tarde llamé a Beatriz, una vieja amiga de la universidad que se había convertido en una de las abogadas de familia más temidas de la ciudad. Le conté todo, sin omitir un solo detalle humillante. Su silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Cuando terminé, su voz fue como un bisturí. Elena, lo primero es que dejes de pensar como una esposa y empieces a pensar como una estratega. Esto no es un divorcio, es una disolución de una sociedad fraudulenta. Y tú eres la socia estafada. Sus palabras fueron un bálsamo y un latigazo al mismo tiempo. ¿Qué hago, Bea? Estoy atrapada en mi propia casa con ellos. Aguanta, me dijo. Por ahora aguanta. No te vayas de la casa, eso te haría perder derechos. Documenta todo. Cada agresión, cada gasto. Y lo más importante, necesitamos encontrar algo. Algo que nos dé ventaja. Tu suegro era un hombre de negocios, un tiburón. Esos hombres siempre tienen secretos. Y los secretos, Elena, son poder. Busca en su despacho, busca en sus papeles, busca la grieta en el imperio, y yo la convertiré en un cañón. Colgué el teléfono con una nueva determinación. Beatriz tenía razón. Había pasado 20 años viviendo en la superficie de esa familia, disfrutando de la comodidad sin preguntar de dónde venía. Era hora de sumergirme en las aguas turbias. El despacho de mi suegro, en la planta baja, se había mantenido intacto desde su muerte. Javier apenas entraba. Era un santuario lleno de recuerdos y, quizás, de respuestas. Esa noche, esperé a que todos se durmieran. La casa estaba en un silencio tenso, solo roto por el crujido ocasional de la madera. Bajé las escaleras descalza, como una ladrona en mi propio hogar. La puerta del despacho estaba cerrada, pero no con llave. Entré y encendí la pequeña lámpara de escritorio. El olor a cuero viejo, a tabaco de pipa y a papel me envolvió. Era el olor del poder de don Anselmo. Empecé a revisar los cajones. Contratos, extractos bancarios, escrituras. El volumen de la fortuna familiar era abrumador. Vi los pagos regulares a una cuenta a nombre de Laura Vargas, que se remontaban a 15 años atrás. Pagos generosos, constantes. Mi suegro no solo sabía de la doble vida de Javier, la había financiado. Había comprado el silencio y la comodidad de su segunda nuera. Se me revolvió el estómago. Pasé horas revisando documentos, con la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. Todo parecía legal, aunque moralmente repugnante. Estaba a punto de rendirme cuando mi mano tropezó con un fondo falso en el último cajón de la derecha. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo abrí con cuidado. Dentro no había documentos sino una pequeña caja de seguridad de metal, cerrada con una llave diminuta. ¿Dónde estaría la llave? Busqué por todo el despacho, sin éxito. La frustración me invadió. Estaba tan cerca. Entonces recordé algo. Don Anselmo siempre llevaba un llavero con una única llave pequeña y ornamentada. Decía que era la llave de su primer negocio, su amuleto de la suerte. Javier la había guardado en un joyero junto a su reloj, en nuestra mesilla de noche, en la que había sido nuestra habitación. Subí las escaleras con el corazón en un puño. Tenía que entrar en mi antiguo dormitorio, donde ahora dormía Javier solo. La puerta estaba entornada. Le oí respirar profundamente. Estaba dormido. Entré de puntillas, conteniendo la respiración. La caja estaba sobre la cómoda. La abrí con un cuidado infinito. Allí estaba la llave. La cogí, sintiendo el metal frío contra mi piel sudorosa, y salí de la habitación tan sigilosamente como había entrado. Era un fantasma robando los secretos de su propia vida. De vuelta en el despacho, la llave encajó en la cerradura de la caja de metal. Giró con un suave clic que sonó como un trueno en el silencio de la noche. Levanté la tapa. Dentro había una carpeta de cuero desgastado. No contenía escrituras ni extractos bancarios. Contenía algo mucho más personal, cartas, y un diario. La caligrafía era la de don Anselmo. Empecé a leer las cartas. Eran de su hermano, un hermano del que yo nunca había oído hablar. Hablaban de un negocio que empezaron juntos, una pequeña constructora. Las primeras cartas estaban llenas de ilusión y proyectos. Pero el tono cambió. Empezaron a hablar de deudas, de un socio que les había estafado. Y luego, la desesperación. El hermano le suplicaba a Anselmo que no lo hiciera, que era una locura, que era ilegal. Abrí el diario. Las primeras páginas confirmaron mis sospechas. Don Anselmo, acorralado por las deudas, había provocado un incendio en una de sus obras para cobrar el seguro. Un seguro millonario que se convirtió en el capital inicial del Imperio Fuentes. Pero lo que leí a continuación me heló la sangre. El incendio no había sido en un edificio vacío, hubo un muerto.
Un vigilante nocturno. Un hombre del que nadie se acordaba. Anselmo lo describía con una frialdad escalofriante como un daño colateral necesario. Pero la verdadera bomba estaba al final. Una carta, fechada apenas un año antes de su muerte, dirigida a Javier. En ella, Anselmo le confesaba todo, no por arrepentimiento, sino como una lección de negocios. Le explicaba que el verdadero poder residía en estar dispuesto a hacer lo que otros no se atrevían. Y le revelaba algo más. El socio que supuestamente les había estafado al principio era una invención. Fue Anselmo quien había arruinado a su propio hermano, quedándose con su parte y echándole la culpa a un tercero. El hermano, arruinado y deshonrado, se había suicidado un año después. Y entonces, en el último párrafo, la frase que lo cambió todo. Javier, hijo mío, tú estabas allí esa noche. Eras joven, pero lo recuerdas. Recuerdas el olor a gasolina y el miedo en mis ojos. Has sido mi cómplice silencioso todos estos años. Este imperio es tan tuyo como mío, construido sobre el mismo sacrificio. Nunca lo olvides. Me quedé sin aire. Javier no solo lo sabía, estuvo allí. Había sido cómplice, al menos con su silencio, de un incendio provocado, de un homicidio, y de la ruina que llevó a su propio tío al suicidio. La fortuna que estaban disputando, el dinero que alimentaba sus dos familias, estaba manchado de sangre y de crimen. La rabia que sentí fue de una pureza aterradora. Ya no se trataba de una infidelidad, ni siquiera de dinero. Se trataba de una monstruosidad que superaba todo lo que había podido imaginar. Esta era la herencia real de la familia Fuentes, un legado de mentiras construido sobre la tumba de un hombre inocente. De repente, oí un ruido en el pasillo, pasos. Levanté la vista, con la carpeta aún en mis manos. La puerta del despacho se abrió lentamente. Era Laura. Debía de haber oído algo. Se quedó mirándome, su mirada bajando de mis ojos a la carpeta que sostenía. Una expresión de confusión cruzó su rostro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es eso? No respondí. Mi mente trabajaba a una velocidad febril. Ella no sabía nada de esto. Para ella el dinero era legítimo. Era la herencia que les correspondía a sus hijos. En ese momento, vi mi camino con una claridad meridiana. La guerra ya no era contra ella. Ella era solo un peón. El verdadero enemigo era el sistema que los Fuentes habían creado. Y yo tenía en mis manos el arma para demolerlo. Antes de que pudiera decir nada, Javier apareció detrás de Laura, atraído por nuestras voces. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz ronca de sueño. Entonces me vio. Vio la lámpara encendida, los cajones abiertos, y la carpeta de cuero en mis manos. La carpeta de su padre. El color desapareció de su rostro. No vi la confusión de Laura, ni la ira que esperaba. Vi algo mucho peor. Vi un pánico absoluto, primordial. El pánico de un hombre cuya vida entera, construida sobre un crimen enterrado, estaba a punto de salir a la luz. Dio un paso hacia mí, con los ojos fijos en la carpeta. Su voz fue un susurro helado, cargado de una amenaza que nunca le había oído. Elena, suelta eso. No sabes lo que tienes entre manos. Le sostuve la mirada, sintiendo el poder de aquellos secretos recorriéndome las venas. El miedo que había sentido durante días se había evaporado, reemplazado por una calma gélida. Oh, sí que lo sé, Javier, respondí, y mi voz sonó extraña, poderosa. Lo sé todo, sé lo del incendio, sé lo del vigilante, y sé lo de tu tío. La reacción de Javier fue instantánea y aterradora. Se abalanzó hacia mí, no como un marido suplicante, sino como un animal acorralado. Dame eso, gritó, con el rostro descompuesto por el terror. Laura se quedó paralizada, sin entender nada, mirando la escena con los ojos desorbitados. Retrocedí, apretando la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo. Aléjate de mí, mi grito resonó en la casa silenciosa, probablemente despertando a los niños, pero no me importó, el tablero de juego había cambiado por completo. Ya no era una esposa humillada luchando por la mitad de un patrimonio. Era la única persona que conocía la verdad que podía enviarle a la cárcel y destruir el nombre de su familia para siempre. Javier se detuvo a 1 metro de mí, con la respiración agitada, la mano extendida. Sus ojos ya no eran los de un cobarde, eran los de un hombre desesperado. Y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Elena, por última vez, dijo, su voz temblando de una furia contenida. Dame esos papeles. No me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepintamos. La amenaza ya no era velada. Estaba allí, desnuda y brutal, flotando en el aire entre nosotros.
Y en ese momento, supe que la guerra por el dinero y la casa había terminado. Acababa de empezar una guerra por mi propia supervivencia. La amenaza de Javier quedó suspendida en el aire viciado del despacho, más peligrosa que un arma cargada. Le miré a los ojos y ya no vi al hombre con el que había compartido mi cama y mis sueños durante 20 años. Vi a un Fuentes. Vi la misma frialdad calculadora de su padre, el mismo instinto animal para la supervivencia a cualquier precio. El miedo que debería haberme paralizado se transformó en una extraña y lúcida serenidad. El tablero había sido volcado, y ahora las piezas estaban en mi mano. ¿Arrepentirnos? Repetí, mi voz no tembló. Sonó hueca, distante, como si viniera de muy lejos. Creo que hemos superado con creces el punto de los arrepentimientos, Javier. Estamos en el territorio de las consecuencias. Sostuve la carpeta con más firmeza. Ya no era solo un fajo de papeles viejos. Era mi salvavidas, mi arma y mi justicia, todo en uno. Laura nos miraba, pasando de su rostro descompuesto al mío, intentando comprender una conversación cuyo idioma secreto se le escapaba. Javier, ¿de qué está hablando? ¿Qué incendio? Su voz era un susurro asustado. Por primera vez desde que había puesto un pie en mi casa, la vi vulnerable. La coraza de mujer segura se había agrietado, revelando el miedo que había debajo. Ella también había construido su vida sobre un cimiento de mentiras, aunque no lo supiera. Javier la ignoró. Toda su atención, toda su energía depredadora estaba centrada en mí. No entiendes lo que estás haciendo, Elena. Estás jugando con fuego. Ese dinero, esta casa, la educación de nuestros hijos, todo viene de ahí. Si hundes el barco, nos hundimos todos contigo. Intentaba razonar, manipular, usar a nuestros hijos como escudo, el último recurso de un cobarde. Una risa seca escapó de mis labios. ¿Nuestros hijos? No te atrevas a mencionarlos. ¿Crees que quiero que crezcan en una casa comprada con dinero de sangre? Que lleven un apellido construido sobre la tumba de un hombre inocente y la desgracia de tu propio tío. Cada palabra era un golpe, y vi cómo retrocedía, como si le estuviera abofeteando. Tú no sabes nada, siseó, la desesperación convirtiendo su voz en un gruñido. Mi padre hizo lo que tenía que hacer para darnos un futuro. Para darte un futuro a ti también. Tu padre era un criminal, sentencié con una frialdad absoluta. Y tú, Javier, tú has sido su cómplice silencioso toda tu vida. Has vivido de sus crímenes, has disfrutado del lujo manchado de sangre y has perpetuado el legado de mentiras creando tu propia red de engaños. Mi mirada se desvió un instante hacia Laura, que se encogió al sentirse aludida. Esta no es una familia, es una organización criminal con árbol de Navidad. La verdad, dicha en voz alta, pareció romper algo en él. Con un grito de pura rabia, se lanzó hacia mí. No hubo más palabras, solo la intención animal de arrebatarme las pruebas, de silenciarme. Extendí una mano para protegerme, tropezando hacia atrás. El mundo se movió en cámara lenta. El sonido de mis pies arrastrándose por la alfombra. El jadeo furioso de Javier. El grito ahogado de Laura. Y entonces una voz pequeña y asustada desde la puerta nos congeló a todos. ¿Mamá? Me detuve en seco. Javier se quedó inmóvil a medio camino, con la mano aún extendida hacia mí. Ambos nos giramos. En el umbral del despacho estaba Sofía, con su pijama de renos y el pelo revuelto, abrazando con fuerza la muñeca que le habían traído los Reyes Magos esa misma mañana. Sus ojos, enormes y asustados, iban de la cara furiosa de su padre a la mía, llena de una emoción que no podía comprender. Detrás de ella apareció Mateo, con el rostro sombrío de quien ha entendido mucho más de lo que debería. El hechizo de la violencia se rompió. Javier bajó la mano lentamente, la furia de su rostro reemplazada por una máscara de horror. Ver a sus hijos, a mis hijos, como testigos de su descomposición final fue el golpe que no pudo soportar. El monstruo se replegó, dejando a la vista al hombre patético y acorralado que era en realidad. Me agaché lentamente, sin apartar la vista de Javier, y le abrí los brazos a mi hija. Cariño, ¿qué haces despierta? Sofía corrió hacia mí y se aferró a mi cuello, escondiendo la cara en mi hombro. Temblaba. La abracé con fuerza, protegiéndola del veneno que llenaba aquella habitación. La carpeta seguía en mi otra mano, apretada contra mi costado. Había gritos, susurró contra mi piel. Papá estaba gritando. Levanté la vista y miré a Javier por encima de la cabeza de nuestra hija. Su mirada era de súplica. Me estaba pidiendo silencio, clemencia. Pero la clemencia se había agotado. Mateo dio un paso al frente, su mirada adolescente cargada de un juicio implacable. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay en esos papeles que te ha vuelto loco? Le preguntó a su padre. No le llamó papá. Le llamó por su nombre implícito, el de un extraño. Javier abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Se había quedado sin mentiras. Se había quedado sin escapatorias. Fue entonces cuando Laura, que había permanecido en silencio, procesando la vorágine de revelaciones, dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ya no mostraban miedo, sino una resolución gélida. Miró la carpeta en mi mano, luego a Javier, y finalmente a mí. «Quiero saberlo», dijo, con una voz sorprendentemente firme. «Quiero saber en qué clase de familia he metido a mis hijos». La miré. En sus ojos ya no vi a una rival, a la otra. Vi a una madre, tan aterrorizada como yo por el futuro de sus hijos. En ese momento, entendí que nuestra guerra particular había terminado. Ambas éramos víctimas del mismo hombre, del mismo legado tóxico. El verdadero enemigo era el sistema que los Fuentes habían creado. Y él, Javier, era su encarnación. Me puse de pie, con Sofía aún aferrada a mi pierna. Miré a Javier, que parecía haberse encogido, disminuido por la presencia de todos sus mundos enfrentados a la verdad. Se acabó, Javier, dije, y mi voz fue la de un juez dictando sentencia. Se acabaron las mentiras, se acabaron los secretos, se acabó el miedo, se acabó el imperio de los Fuentes. Me dirigí a la chimenea del salón, donde las últimas brasas de la mañana de Navidad aún parpadeaban débilmente. Todos me siguieron con la mirada, como si estuvieran hipnotizados. Abrí la carpeta y saqué el diario de don Anselmo y la carta dirigida a Javier. Lo sostuve en alto para que todos los vieran. Aquí está la verdad, dije, mirando a Mateo, a Laura, e incluso a la pequeña Clara, que se había asomado tímidamente detrás de su madre. Aquí está la historia de cómo se construyó esta fortuna, y es una historia sucia. Javier dio un paso hacia mí, con un último atisbo de pánico. Elena, no. Por favor, piensa en los niños. Estoy pensando en ellos, repliqué, mi voz cortante, por eso esto tiene que terminar. No les dejaré esta herencia. No les dejaré un legado de crimen y de vergüenza. Y entonces, ante la mirada horrorizada de Javier, arrojé la carta y el diario al fuego. Las páginas se curvaron, se oscurecieron y fueron devoradas por las llamas. La prueba física, el arma que podría haberle enviado a la cárcel, se convirtió en cenizas. Javier me miró atónito, sin comprender. Una ola de alivio cruzó su rostro, pero fue prematura. ¿Por qué?, susurró. Porque mi justicia no necesita un tribunal, respondí, mirándole directamente a los ojos. Mi justicia es verte vivir con lo que eres. Mi justicia es que mis hijos crezcan sabiendo la verdad, libres de tu veneno. No voy a enviarte a la cárcel, Javier. Te condeno a algo mucho peor. Te condeno a la irrelevancia. Me giré hacia Laura. Su expresión era una mezcla de shock y una incipiente comprensión. La mitad del patrimonio es vuestro. Legalmente, podéis quedároslo. El dinero está manchado, pero vuestros hijos no tienen la culpa y merecen un futuro. Pero no será aquí, no será con nosotros. Le di la espalda a Javier y me dirigí a Laura como si él ya no existiera en la habitación. Mañana a primera hora, mis abogados se pondrán en contacto con los vuestros. Se liquidará todo. Se venderá la empresa, las propiedades. Se dividirán las cenizas de este imperio. Cogeréis vuestra mitad, y desapareceréis de nuestras vidas para siempre. No volveréis a ver a mis hijos. Y él, dije señalando a Javier sin mirarle, no volverá a ver a ninguno de sus 4 hijos si yo puedo evitarlo. Se quedará solo, con su dinero y sus fantasmas. Esa es mi condición. Y si no la aceptas, añadí, mi voz bajando a un susurro helado, recuerda que la memoria no arde, y yo lo recuerdo todo. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Laura me miró, y por primera vez, vi una especie de respeto en sus ojos. Asintió lentamente. De acuerdo. Fue la única palabra que dijo. Había elegido a sus hijos por encima del hombre que la había engañado a ella también. En esa única palabra Javier lo perdió todo. Perdió a sus 2 familias en la misma noche. Esa noche se fueron. Empaquetaron unas cuantas cosas en silencio, bajo la mirada atenta y silenciosa de Mateo y la mía. No hubo despedidas. Javier intentó acercarse a Sofía, pero yo me interpuse. No fue todo lo que dije. Él me miró con los ojos vacíos, un hombre hueco, un fantasma en la casa que había sido suya, y luego se marchó, siguiendo a su otra familia hacia una nueva vida construida sobre las ruinas de la antigua. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, el sonido no fue de victoria, sino de una profunda y dolorosa liberación. El aire de la casa pareció más limpio, más ligero. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Vendimos la casa, aquel mausoleo de mentiras, y nos mudamos a un lugar más pequeño, más luminoso, un lugar sin fantasmas en los pasillos.
El dinero de la herencia, mi mitad lo invertí en un fondo fiduciario para mis hijos, asegurándome de que su futuro estuviera a salvo, pero también de que entendieran el verdadero valor de las cosas, un valor que no se mide en euros. A veces por la noche, cuando el silencio se hacía profundo, el peso de la traición volvía a visitarme. La herida seguía ahí, una cicatriz en el alma que nunca desaparecería del todo. Pero ya no dolía con la misma intensidad. El dolor había sido reemplazado por una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza de una superviviente que había caminado a través del fuego y había salido al otro lado. No intacta pero entera. Una tarde de primavera. Estaba en el pequeño jardín de nuestra nueva casa, plantando flores con Sofía. El sol calentaba mi cara y la tierra olía a vida nueva. Mateo salió y se sentó a mi lado en el césped. Hablaba más ahora. La rabia había dado paso a una comprensión triste pero madura. Vimos a Sofía perseguir una mariposa, sus risas llenando el aire. «Mamá», dijo Mateo en voz baja, «¿crees que algún día dejaremos de pensar en todo aquello?» Le miré a mi hijo, que había tenido que crecer demasiado rápido. Le puse una mano en el hombro. «No, cariño. No creo que lo olvidemos. Pero aprenderemos a vivir con ello. Forma parte de nuestra historia, pero ya no es lo que nos define». Le señalé las pequeñas semillas que tenía en la mano. «Somos esto ahora. Algo nuevo que empieza a crecer en tierra limpia». Él asintió y una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que le veía en mucho tiempo, se dibujó en sus labios. Se quedó a mi lado, en silencio, y juntos vimos jugar a su hermana. En ese instante de paz, lo entendí todo con una claridad abrumadora. La familia no es una estructura inmutable, un contrato firmado ante un notario o un altar. Es un organismo vivo, frágil y poderoso. Puede ser envenenado por los secretos, puede romperse por el peso de las mentiras. Pero también puede sanar. Puede reconstruirse sobre una base más sólida, la única que importa, la verdad. La herencia de la familia Fuentes no fue el dinero, ni las propiedades ni el apellido. La verdadera herencia fue la dolorosa lección que nos dejó. Descubrí que la confianza, una vez rota, nunca se recupera del todo, pero que la traición, por profunda que sea, no tiene por qué ser el final de la historia. A veces, para salvar a tu familia, primero tienes que destruirla. Tienes que quemar el pasado hasta los cimientos para poder plantar algo nuevo en sus cenizas. Y en ese jardín, bajo el sol de la tarde, rodeada del amor limpio y real de mis hijos, supe que, a pesar de todo, habíamos sobrevivido. Y que por fin, éramos libres.